tardes a todas, a todos quienes nos acompañan hoy en esta segunda mesa de la primera mañana de nuestras jornadas, en nuestro programa de actividades. En esta ocasión, y complementando lo que fue la presentación inaugural, tenemos con nosotros a dos figuras emblemáticas de lo que representa el esfuerzo de defensa de los derechos humanos desde un punto de vista que es especialmente caro y significativo para la Facultad de Derecho, que es el ejercicio del derecho. La herramienta del derecho más genuinamente expresada como la necesidad de protección de víctimas de derechos humanos. Para ello, está a mi lado doña Verónica Reina Morales, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por nuestra universidad, quien ha sido coordinadora del área de Derechos Humanos y jefa del Departamento Jurídico de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, FASIC, fundadora, entre otras instituciones, de la Asociación Latinoamericana de Abogados de Derechos Humanos. Fungió también como consejera para la difusión del informe RETI. Se ha desempeñado como académica e investigadora especializada en la promoción y difusión de los derechos humanos y es, desde hace un buen tiempo ya a esta parte, miembro del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. A mi otro costado está don Héctor Salazar Ardiles, quien es también abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Casa de Estudios también, quien trabajó en la Vicaría de la Solidaridad desde un principio en dictadura, defendiendo a familiares de detenidos desaparecidos. Perteneció al Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Fue miembro del equipo jurídico de la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, FASIC también. Y ambos, doña Verónica y don Héctor Salazar, integrantes fundadores académicos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Don Héctor también colaboró con la Comisión Verdad y Reconciliación y también ha prestado asesoría legal a la Comisión Parlamentaria Interamericana de Derechos Humanos. Durante ese periodo, por último, también ha fungido el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Partido por la Democracia. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas ambos. Es un honor tenerlos con nosotros aquí hoy. Y por motivos de agenda, más que nada, ya que don Héctor tiene que retirarse perentoriamente, y con la venia de doña Verónica, le dejamos con la palabra a don Héctor, por favor. Le escuchamos. Muchas gracias. Agradezco la invitación de mi alma mater también. Aquí yo bebí del derecho y también de la justicia. Y me parece muy importante que estos eventos se lleven adelante y permanezcan en el tiempo. Por alguna deformación profesional seguramente del antiguo sistema judicial, traje escrito a la exposición y voy a proceder a leerla. Dice así: no obstante que el embajador Sergio Díez señaló en las Naciones Unidas que los detenidos desaparecidos, comillas, no tenían existencia legal, y que el presidente de la época de la Corte Suprema, don Israel Borges, se quejó estar, comillas, aburrido de los inventos de la Iglesia, las denuncias documentadas del Comité de Cooperación para la Paz en Chile,
que hizo en los primeros años de la dictadura contribuyeron al convencimiento internacional de que en Chile se violaban los derechos humanos. Ello fue una de las razones principales por las cuales Pinochet exigió el cierre de la casa de calle Santa Mónica 2338 el año 1975. Como el cardenal Silva Enríquez, además de valiente, era un hombre lúcido, junto con responder al dictador que la Iglesia no abandonaría su deber de cautelar los derechos humanos, en una medida estratégica, de gran estrategia, creó bajo su dependencia una vicaría denominada de la solidaridad. Y para dejar evidencia de la fuerza de su decisión, fijó como su sede el antiguo Palacio Episcopal vecino a la Catedral Metropolitana. Casi todos los trabajadores del Comité Pro Paz prosiguieron en la vicaría. Se valoró en ese momento su experiencia en el trabajo con los familiares de las víctimas y su capacidad de resistir a las presiones de la dictadura. Al acompañamiento y la defensa jurídica se abocó el mismo grupo y equipo de asistentes sociales, abogados y unos funcionarios de recepción que trabajaban como hormigas en la distribución de los casos. Esta tarea fue compartida también con otras diócesis del país. Transcurrida la mitad de la existencia de la vicaría, el cardenal Raúl Silva Enríquez, que cumplía 75 años de edad, presentó su renuncia, cuya aceptación fue acelerada por el nuncio de la época, Ángelo Sodano, a quien no le gustaba o no compartía o no tenía simpatías con el cardenal Raúl Silva Enríquez. Pero la represión que ya se había iniciado contra trabajadores del Comité Pro Paz prosiguió bajo la vicaría. En abril del año 1976, el abogado José Salaquet, que fue profesor en esta escuela, fue nuevamente detenido y expulsado de Chile. En mayo de ese año, el abogado Hernán Montalegre fue aprehendido e incomunicado en el campo de Cuatro Álamos por la DINA, que también allanó su oficina. Después de 6 meses de prisión, debió salir al exilio. En el tiempo que siguió, fueron numerosos los actos de represión o amedrentamiento sufridos por los trabajadores de la vicaría. Por ejemplo, la detención del fotógrafo Luis Navarro al concluir el Te Deum del 11 de marzo de 1981. La destrucción por explosión del antejardín de la casa del abogado Pedro Barría, que trabajaba con la vicaría, en junio de 1981. En el mismo mes, las amenazas recibidas por Roberto Garretón en contra de él y su familia son ejemplos de aquello. El 16 de agosto de 1984, el propio Pinochet atacó la vicaría. ¿Qué dijo? Cito entre comillas: cuando detectamos un hombre y lo tomamos preso, salta de inmediato la vicaría de la solidaridad, que es más comunistoide que los comunistas, partiendo por el jefe. No me refiero a nadie en especial, dijo. Tiene que ser buscado en la guía de nombres. No sé quién será el jefe, no lo conozco. Toman a un comunista y al otro día tenemos 20 recursos de amparo, porque los abogados que hay en la vicaría casi todos son comunistas. Cierro comillas. Pero no hubo en nuestra trayectoria de defensa de los derechos humanos el golpe de mayor magnitud y dolor que el asesinato de nuestro compañero José Manuel Parada Maluenda en marzo de 1985, por agentes de la DICOMCAR, organismo irregular de carabineros de Chile, que había reclutado al ex militante comunista Miguel Estay, alias El Fanta,
quien participó directamente en el degollamiento de nuestro compañero de trabajo José Manuel Parada, así como de Manuel Guerrero y Santiago Natino. Algo ya nos ha contado el ministro Huica de aquel juicio y de aquella investigación. Conviene recordar esa reunión con el vicario don Santiago Tapia en su momento y otros directivos de la vicaría, en la que José Manuel Parada nos dijo, cito entre comillas, la dictadura sostiene que la iglesia ha sido infiltrada por los comunistas. Yo puedo decirles que he sido infiltrado por la iglesia, cierre de comillas. Pese a todo, en un ambiente alerta pero sereno, la vicaría no dejó ni un solo día sin atender a las víctimas y sin presentar recursos de amparo por los detenidos. Al cierre de la vicaría, sumados a los del Comité Pro Paz, llegarían a 30.029 los habeas corpus presentados en nuestras cortes. A estos se sumaron las denuncias ante los tribunales por presunta desgracia de los desaparecidos y, mediando la autorización cardenalicia, cientos de querellas contra quienes resultan responsables. A los recursos de amparo tradicionales, la Vicaría agregó otras modalidades que quedarán inscritas en la institución de esta institución jurídica del habeas corpus, como fueron los recursos contra una detención prolongada o la incomunicación indebida. Los recursos de amparo, entre comillas, preventivos, en favor de personas que sufrían seguimientos o amenazas. Más tarde, otros en favor de personas relegadas o apartadas a localidades remotas del país. Y, por cierto, el habeas corpus por las personas impedidas de vivir en Chile. Sabíamos que seguiríamos perdiendo esos recursos, pues para ser rechazado, a los tribunales daba lo mismo si el gobierno informaba que las personas o estaban detenidas o decía que nunca habían sido aprehendidas. Sin embargo, insistíamos porfiadamente en el empeño por una cuestión de principios, el deber profesional, de ejercer la acción judicial, pero además por una cuestión muy importante que pudimos después constatar históricamente. Porque los expedientes de los recursos de amparo constituirían una documentación histórica de las violaciones a los derechos humanos en Chile, lo cual quedó evidentemente demostrado en los trabajos de la Comisión Rettig y Walech. Una posibilidad insospechada o de insospechadas consecuencias para la verificación de decenas de detenciones de personas desaparecidas generó la confesión en la vicaría del ex agente del Comando Conjunto de la FACH, Andrés Valenzuela Morales, al finalizar el año 1984. En declaraciones juradas explicó la formación de ese grupo criminal y narró detalladamente las detenciones, torturas y asesinatos de las víctimas. Junto con proteger a Valenzuela y organizar su salida del país para que no lo mataran, la vicaría solicitó a la Corte Suprema la designación de un ministro en visita para la investigación de esos casos, lo que por cierto fue denegado. Simultáneamente, continuaron las defensas ante los tribunales de guerra, a las cuales se sumaban otras en nuevos procesos. Y la presión sin desmayo sobre la Corte Suprema para que reasumiera las prerrogativas inherentes a la jurisdicción disciplinaria y accediera a revisar los fallos de los tribunales militares en tiempo de guerra. De acuerdo con la Constitución de 1925, fue una estrategia permanente de la vicaría. Muchas víctimas de la tortura no estaban dispuestas a denunciar
judicialmente los hechos por temor a las represalias o debido a su condición traumática. Así y todo, hubo quienes dieron el paso y permitieron la acción judicial. Ejemplo de ello fueron, por ejemplo, las 84 denuncias que presentamos en 1980 por torturas, las 108 que presentamos en 1981 y así hacia adelante en los años venideros. Con todo, los organismos internacionales de derechos humanos, mediante los informes elaborados por la Vicaría, se enteraban de este modo brutal de la represión que sistemáticamente se practicaba en Chile durante la dictadura. También el exilio masivo de chilenas y chilenos fue otra preocupación permanente de la Pastoral Solidaria. La Vicaría emprendió un programa de atención a los familiares de exiliados, en su mayoría madres agrupadas en el Comité Pro Retorno, a la interposición de recursos administrativos ante el Ministerio del Interior, sistemáticamente rechazados, por cierto. Entre el año 1979 y 1989 se sumaron 3.811 recursos de amparo, también rechazados, salvo 2 en estas materias. Esta acción permitió reunir una importante cantidad de información sobre el exilio chileno. El año 1992, y ya en pleno proceso de recuperación de la democracia, la Vicaría de la Solidaridad cierra sus puertas por decisión de la jerarquía del Arzobispado de Santiago, pues se estimó que concluía la dictadura, las tareas pendientes, que eran bastantes por lo demás, en materia de verdad y justicia, debían asumirlas la sociedad civil. Y hemos visto los testimonios en la primera ronda, lo hemos escuchado aquí, y nos parece entonces que había allí una fuerza en la sociedad civil dispuesta a continuar con esta tarea. Sin embargo, el legado de la Vicaría de la Solidaridad quedará grabado en la conciencia de nuestro pueblo y en la historia de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, don Héctor, por su relato. Y ahora dejamos con ustedes a doña Verónica Reina también, con su testimonio. Quiero agradecer la invitación que me ha cursado la facultad. Para mí hoy día ha sido un día muy especial porque he vuelto a mi casa, en la cual en este mismo lugar, en este auditorio, yo di mi examen de grado el 2 de octubre de 1970. Y no volví nunca más. Salí bien en el grado, sí. Claro. Y por eso para mí ha sido muy especial, ¿no es cierto?, haber vuelto acá. Yo quisiera hoy día referirme a otra parte de la atención, de la protección, de que tuvimos que prestar a las personas perseguidas por el golpe. Por eso, esta es la otra cara. Yo estoy en un organismo ecuménico, que en la cual hay representantes de las iglesias evangélicas, protestantes y también de la Iglesia Católica. Un organismo muy antiguo que nació en el año 75 y que funciona hasta el día de hoy, que se llama la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, que la gente conoce con la sigla FASIC. Para poder entrar en el nacimiento de la institución, tengo que referirme al primer organismo de protección que se abrió aquí después del golpe del 11 de septiembre. A la fecha del golpe en Chile existía un importante número de personas que tenían la calidad de refugiados, a quienes el gobierno les había otorgado protección. ¿Por qué? Porque hay que
adecuarse, ¿no es cierto?, a la época que se vivía, que era la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional en la región. Por lo tanto, aquí había personas, ¿no es cierto?, perseguidos políticos del Uruguay, los Tupamaros. Estaban de la Argentina, el ERP. Habían peruanos, habían bolivianos que estaban con protección. También habían llegado muchos extranjeros que estaban interesados en ver, a conocer en terreno los cambios que el nuevo gobierno ofrecía. ¿Cuál era? Realizar estos cambios con las reglas de la democracia tradicional. Viene el 11 de septiembre y uno de los primeros llamados de la Junta es a denunciar la gran presencia de extranjeros en el país. Con ello se desató una xenofobia sin precedente. Yo me recuerdo, en aquellos años, ¿no es cierto?, los afiches que estaban en los sitios públicos en que decía: chileno, este extranjero te viene a matar a ti y a tu familia. Y aparecían unos jóvenes que podrían ser perfectamente chilenos o de algún país de la región. Y se llamaba a la gente, a los extranjeros, a presentarse en la primera comisaría de su sector y a denunciar la presencia de ellos. Por eso, frente a ese peligro, llega aquí el jefe de protección del ACNUR en septiembre, después del golpe, que el ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio, para proteger a esas personas. Igual ingresa la Cruz Roja Internacional. Eso es en el mes de septiembre del 73. Y ahí, entonces, las iglesias, ¿no es cierto?, evangélicas y protestantes, crean el primer comité, el CONAR, que el 24 de septiembre del 73 abre sus puertas. ¿Para qué? Para poder apoyar, ¿no es cierto?, y proteger a estas personas, tanto los que tenían el estatus de refugio como estos extranjeros. Los que podían volver a su país se los repatriaba, y los que no podían hacerlo, entonces se les buscaba un tercer país. El obispo luterano de aquellos años, Helmut Frenz, que había cofundado el 6 de octubre del 73 el Comité de Cooperación para la Paz, que se le conocía con la sigla COPACHI, junto al cardenal Silva Enrique y miembros de otras iglesias evangélicas y también de la comunidad judía, para atender a los chilenos perseguidos, percibía él, porque eso yo se lo escuché decir, que en el ambiente alrededor de esta labor no estaba asegurada en esa época. ¿Y por qué? Porque en entrevistas que sostuvieron con Pinochet, Pinochet les reclamó por el labor que estaba haciendo el comité y además los amenazó con que iba a allanarlo y cerrarlo. Y ellos le reclamaban a su vez por la aplicación de tormento a los detenidos y por el destino de sacerdotes que se encontraban desaparecidos. Frente a esta situación, el funcionamiento de esta institución ecuménica, como era COPACHI, estaba entonces en peligro. A fines de diciembre, el cardenal cierra el comité, a fines de diciembre del 75, y el primer día hábil del 76 abre la Vicaría de la Solidaridad. Quedaba pendiente, ¿qué problema? Quedaba pendiente la situación de los presos políticos condenados en los consejos de guerra a partir del 73 y otros encarcelados sometidos a proceso. La presión internacional se manifestó desde el mismo septiembre del 73 contra el régimen por las gravísimas violaciones a los derechos humanos y que, por lo tanto, la dictadura tenía que buscar algún vía de solución en parte a estos problemas. Frente a este panorama, el obispo Helmut Frenz decide crear FASIC, con un eje central, la situación de los presos políticos a lo largo del país. Y así es que el 1 de abril del 75 se funda esta institución en una casa arrendada en la calle Ricardo Lyon 3004.
A su vez, la dictadura en el mismo mes de abril del 75 publica el Decreto Supremo de Justicia número 504, que permitía conmutar la pena de presidio por la pena de extrañamiento, pero solamente para aquellos condenados por tribunales militares. Yo me recuerdo haber escuchado el discurso de Pinochet en el edificio Diego Portales, en la cual hace anuncio de esta medida y además desafía a Fidel Castro que haga lo mismo. Nunca se supo si hubo respuesta de Cuba. En la recién creada institución ingresaron a trabajar varias personas que venían del CONAR, de ese Comité de Ayuda a Refugiados. Uno de ellos asumió el cargo de secretario ejecutivo, cargo que mantiene hasta el día de hoy. Me refiero a Claudio González. Trabajadoras sociales, una persona encargada de los documentos y un abogado. Yo llegué a esa institución en junio del año 75. Para elaborar el programa de atención y conocer el número de presos políticos que estaban en las distintas cárceles del país y también la composición de sus grupos familiares. A su vez, la dictadura, con la presencia del general Bonilla, que era ministro del Interior en esos momentos, celebró un convenio con un organismo internacional que funcionaba en Chile, que era el Comité Intergubernamental para las Migraciones, CIME, que hoy día se llama OIM, Organización Intergubernamental de las Migraciones. ¿Para qué? Para que este organismo se encargaría de conseguir las visas de residencia de las personas que iban a conmutar las penas de presidio, y además preocuparse de todos los trámites del viaje, para aquellos que se acogían, como repito, al cambio de la condena. ¿Qué es lo que hacía fácil? Y ahí me coloco en la labor que yo empecé a desempeñar. Se encargaba de toda la tramitación legal, indicando expresamente en la solicitud que se presentaba que esto no iba a significar ningún gasto para el erario nacional. Todo era, ¿no es cierto?, subvencionado por apoyo internacional. Este trámite empezaba en el Ministerio de Justicia con una solicitud acompañando siempre las sentencias condenatorias. Los primeros fueron de consejos de guerra, dirigida esta solicitud al general Pinochet, y esta solicitud ingresaba a una comisión especial hasta la dictación del decreto que conmutaba la pena. Este decreto llevaba la firma del ministro de Justicia, el ministro del Interior y del general Pinochet. Y la solicitud estaba dirigida al general Pinochet. Para que prosperara la dictación del decreto, se debía acompañar un certificado del CIME que indicaba el nuevo lugar de destino de la persona que se le concedía la conmutación de pena. Nosotros en FACI empezamos a visitar a los presos en las distintas cárceles del país para registrar sus antecedentes, explicarles en qué consistía esta conmutación, y a su vez las trabajadoras sociales contactaban a sus grupos familiares y se les prestaba asistencia social en la mayoría de los casos. Un dato estadístico con respecto al volumen de personas que se acogieron a este programa de conmutación de pena por extrañamiento. Al año 1978, días posteriores a la publicación del decreto ley 2191 que otorgó amnistía a los violadores, a los perpetradores de derechos humanos, habían salido por esta vía casi 2.000 titulares, desde el año 75 hasta en 1978. Pero FACI tenía que, a raíz de la cantidad de personas que fueron ingresando en atención en la institución, tuvimos que empezar a crear, a poder elaborar programas
que pudieran dar mayor atención y protección a estas personas a lo largo del país. Por lo tanto, en el año 76, FACI celebró un convenio con ACNUR, con este organismo internacional de Naciones Unidas, para operar el programa de refugio y reunificación familiar, porque había un número importante de personas que habían viajado solas. Por ejemplo, los asilados, presos con la pena conmutada, personas que abandonaron el país ilegalmente y ya se encontraban en el extranjero con estatus de refugio y solicitaban reunirse con su familia. Este programa, bajo el alero de FACI, funcionó hasta marzo de 1991. Ya fecha de término, ¿no es cierto? Ya estábamos en el periodo de la transición democrática. Por la fuerte represión, ¿no es cierto?, que afectaba a tantos chilenos y también a extranjeros en este país y a su familia, se consideró también la necesidad de prestar asistencia psicológica. Por el año 77 abrimos un programa de asistencia en salud mental, ¿no es cierto?, con un equipo multidisciplinario, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y también la asistencia legal en el caso que fuera necesario. ¿A quién entraban en este programa? Primeramente, familiares de presos, personas, familiares de personas ejecutadas, personas que se encontraban, familiares de detenidos desaparecidos, personas torturadas, detenidos que recuperaban la libertad, porque todos ellos habían que, en cierta medida, haber sufrido tanto la tortura física como también la psicológica. En el año 78, FACI abre el primer programa de retorno de exiliado, otorgándole también apoyo social, psicológico, ¿no es cierto?, reinserción laboral. El mayor número de personas que ingresaron de vuelta del exilio fueron mujeres. ¿Por qué mujeres? Primero, porque lamentablemente, ¿no es cierto?, el cambio cultural, porque eso se lo escuchamos en los testimonios que empezamos a recibir cuando llegaron en atención a FACI, ¿no es cierto?, las relaciones familiares, las relaciones de pareja se rompieron. Segundo lugar, el cambio cultural era muy fuerte, especialmente para aquellos que llegaron, ¿no es cierto?, por ejemplo, a los países nórdicos, a Suecia, a Noruega. Las madres no estaban de acuerdo en que a la niña se le diera pastillas anticonceptivas en el colegio, que los niños a los 16 años dejaban de ser parte del grupo familiar y tenían que vivir aparte. Esas eran cosas que lógicamente chocaban a la cultura nuestra. Y a su vez también había mujeres que pensaban que si ellas regresaban podían ayudar a que su jefe de familia, su pareja, pudiera regresar al país. Esas fueron, ¿no es cierto?, les cuento porque es algo muy especial. Esto por eso el año 78, o sea, en plena dictadura, se abrió este programa de retorno, porque la mayoría de los países que estaban también, que cayeron, ¿no es cierto?, producto de esta doctrina de la seguridad nacional, cayeron en regímenes dictatoriales. La vuelta fue cuando había cambio de gobierno. En cambio, en Chile fue distinto. Es decir, era Chile, como yo a veces le explicaba a la gente de la embajada, era como un pasillo. Unos llegaban, ¿no es cierto?, y otros salían. Y esto duró hasta el término de la dictadura. En el año 79, la dictadura, al no poder obtener que las Cortes de Apelaciones aplicaran la Ley de Seguridad Interior del Estado para aquellos que reclamaban en la vía pública por la represión, por la situación económica, mediante protesta, el ministro del Interior dictó un decreto aplicando lo que llamamos la relegación administrativa, permanencia por 3 meses en un lugar apartado del territorio nacional. Las personas eran detenidas, llegadas a investigaciones, golpiza, y se dictaba, ¿no es cierto?, un decreto en la cual se lo destinaba por 3 meses a un lugar apartado del territorio. Ahí era siempre conducido por
por investigaciones que lo dejaba casi en la plaza del lugar. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros como FASIC? Que ya como esto se publicaba por la radio, en los diarios, ¿qué es lo que, elaboramos un programa de asistencia que permitía ubicarles alojamiento, mantener la alimentación, permitir que el grupo familiar, pareja, porque la mayoría eran hombres, ¿no es cierto?, la pareja con los hijos lo visitaran una vez en el lugar. Y además teníamos que pagar el pasaje de regreso, porque eso no lo hacía, ¿no es cierto?, el régimen. La aplicación de esta sanción duró varios años. A principios de los 80, el MIR decide iniciar su vuelta al sur, como se le llamó, que es un retorno clandestino. Y un número de aquellos militantes habían salido de Chile por la vía del extrañamiento. Tenemos el caso de los asesinados en el Tume, en Fuente Ovejuna, en el año 83 aquí en Santiago, y eran detectados por la CNI, se los dejaba entrar y se los empezaba a vigilar. Y en un momento, entonces se aplicaba, ¿no es cierto?, lo que se les llamó los falsos enfrentamientos. Eran asesinados por la CNI. ¿Qué pasó como consecuencia de esto? Pinochet ordenó no otorgar más extrañamiento y a su vez entró en vigencia la Constitución del 80, en la cual la ministra de Justicia, en una reunión que yo pedí sostener con la señora Madariaga, ella me menciona de que ya no va a aplicarse más el decreto ley de 504, sino que si se quiere plantear solicitudes de indulto, hay que hacerlo por la legislación general, o sea, por la ley de indulto que estaba en el apéndice del Código Penal. La lucha contra la dictadura continuó y las detenciones practicadas por la CNI, carabineros e investigaciones traían consigo la aplicación de la tortura y permanencia en lugares secretos de detención, en algunos casos hasta 20 días, y solo procesamiento ante tribunales militares. Durante todo el periodo dictatorial siempre hubo presos políticos a lo largo del país. Nosotros teníamos el programa de atención a estas personas para todo el país. Teníamos dividido Santiago hasta Punta Arenas y nuestra oficina en Valparaíso era hasta el norte, todo el norte. Por lo tanto, teníamos las estadísticas, teníamos los antecedentes de las personas que se encontraban en esta situación. FASIC, frente a esa realidad, siempre estuvo atento a las situaciones de represión al interior de las cárceles y prestó siempre asistencia social a estas personas privadas de libertad allí. Y también ayuda a los familiares, y cuando recuperaban su libertad, ingresaban a programas de reinserción laboral que eran financiados con ayuda exterior. Ustedes se preguntarán con qué podíamos hacer frente a todos estos programas, ¿no es cierto? Lo hacíamos con financiamiento a través de la presentación de proyectos a países, ¿no es cierto?, de Europa Occidental, Suecia, Noruega, ¿no es cierto?, Francia, en la cual daban su aprobación a estos proyectos. Presentamos también a la Comunidad Europea, ¿no es cierto?, proyectos de reinserción laboral para aquellas personas que recuperaban la libertad. Hubo épocas difíciles, especialmente de represión. Me quiero referir al año 86, 1986, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizan la internación ilegal de armas en Carrizal Norte en el mes de agosto del 86, y el 7 de septiembre del mismo año se produce el atentado a la comitiva presidencial. Estos procesos se radican en un fiscal ad hoc, Fernando Torres Silva, que cometió una cantidad de abusos con los presos, incluso con la investigación judicial. Con gran poder y se produjeron torturas y largos periodos de prisión. FASIC asumió
se abre a la atención legal, porque Vicaría, por ejemplo, por razones, ¿no es cierto?, de su estructura, no prestaba asistencia legal a personas que habían participado en atentados que había costado la vida a otra persona. Por lo tanto, había un grupo que quedaba en esta situación. Por lo tanto, Fassi en este caso, entonces, abrió el trabajo legal, acogiendo entonces a abogados que iban a representar a estas personas en la internación ilegal de armas y en el régimen, en el atentado a la comitiva presidencial. En el año 92, Vicaría de la Solidaridad, como lo dijo el colega acá, cierra sus puertas y nos solicita acoger su principal programa, la búsqueda de verdad y justicia de las personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas. Ingresan a Fassi a trabajar los abogados históricos de estas causas. A su vez, se acogió en nuestras dependencias por 10 años a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Llegamos al año 1990. El presidente Elwin se encuentra con más de 400 personas encarceladas, algunas desde el año 79, la mayoría con procesos en estado de sumario y todos, la mayoría, el grueso, en la justicia militar. Para terminar estas causas y después decidir qué beneficio otorgar, manda al Congreso un paquete de proyectos de ley que se le denominó las leyes cumplido, porque su ministro de Justicia era don Francisco Cumplido, para tener una legislación acorde al respeto de los derechos esenciales de las personas. Este trabajo de buscar la salida, la libertad de estos presos, que había sido además un compromiso de campaña, duró hasta marzo del año 94 y significó otorgar indultos con control de la autoridad, y aplicó la pena de extrañamiento a 27 personas. En esa fecha, Fassi decide cerrar su programa de atención a presos políticos que abrió el 75 porque consideró de que ya estábamos en una etapa de Estado de Derecho con presidente elegido democráticamente. En cuanto a agradecimiento, siempre lo decimos, debemos reconocer y agradecer el apoyo por largos años recibido de países europeos a través de sus embajadas que se preocupaban de la situación de los presos políticos y le otorgaron visas de acogida. Me refiero a Noruega, a Suecia, a Finlandia, a Bélgica, a Francia. Incluyo la permanente preocupación y apoyo de Amnistía Internacional de su secretariado en Londres, porque estaba siempre, ¿no es cierto?, preguntando y denunciando las situaciones represivas que ocurrían en el país. Otro camino que abrimos en Fassi fue llegar al sistema interamericano. Una vez que el Estado de Chile en 92 ratifica la Convención Americana y se aprueba con reserva la competencia a los dos órganos controladores, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, solamente por hechos acaecidos a partir del 11 de marzo de 1990, presentamos ante la Comisión denuncias por denegación de justicia de la Corte Suprema al aplicar la amnistía en procesos de detenidos desaparecidos y cerrar la investigación. Los informes de la Comisión siempre le señalaron que el Estado de Chile había denegado justicia a las víctimas y familiares al aplicar una autoamnistía y debía reabrir la investigación y reparar. En el año 98 obtuvimos una sentencia favorable de la Corte Interamericana en una denuncia contra el Estado del Perú por infringir las normas del debido proceso en contra de 4 chilenos procesados y condenados por jueces sin rostro en la justicia militar. Fuimos la primera ONG, nos dijeron que había, ¿no es cierto?, denunciado a un Estado extranjero ante el sistema interamericano. Esta larga historia sobre violaciones a los derechos humanos y represión, pero a la vez de resistencia,
constituye el patrimonio institucional que ha sido reconocido por la UNESCO y el Estado de Chile. En el año 2003, la UNESCO reconoció que el archivo de FASI como patrimonio de la humanidad en el registro de la memoria del mundo. En el año 2017, FASI ha sido declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico. El archivo y su sede es un sitio de memoria. Hoy día nuestra principal tarea es preservar la memoria a través de la numerosa documentación, testimonios, copias de proceso, y tenemos más de 20.000 carpetas de atención en los diferentes programas que hemos resguardado en estos 48 años de trabajo continuado. Este material permite que las personas que fueron atendidas en aquella época hoy día puedan acreditar ante tribunales u otras instituciones la situación represiva y la atención recibida. La documentación que se refiere a diversas violaciones de derechos humanos también es solicitada por tesistas nacionales y extranjeros como material de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Verónica. Muchísimas gracias a ambos expositores cuyas palabras vienen a complementar perfectamente el inicio de estas jornadas luego de la mesa de la mañana, y sobre todo a poner énfasis en el interés, el vínculo existente entre lo que ha sido la descripción de su trabajo de compromiso con la protección activa de los derechos humanos, con el quehacer de la misma Facultad de Derecho, que de algún modo está acá también manifestando ese mismo compromiso, y que esperamos también sea recibido como un mensaje con especial énfasis por parte de los estudiantes de Derecho que estén acompañándonos hoy aquí. Estamos en tiempo del programa para facilitar que el resto de las actividades se lleven a cabo, y para también facilitar que don Néstor pueda partir sin cargo de conciencia. Les invitamos a volver por la tarde a nuestro programa que dispondrá de 2 mesas dedicadas a la evolución en la discusión y práctica chilenas en la persecución penal de los crímenes vinculados a la dictadura, y que dará inicio a partir de las 15 horas. Así es que los esperamos aquí mismo a partir de las 15 horas. Muchas gracias, y será hasta una hora más. Muchas gracias.